El título del mensaje en esta mañana es la inerrancia de la Biblia, la inerrancia de la Biblia, y hoy será el mensaje de Año Nuevo. Yo entiendo que seguimos en 2017, pero este mensaje será el mensaje de nuevo año, de Año Nuevo. El año pasado, el mensaje de Año Nuevo, predicamos, ¿alguien se acuerda de qué predicamos en el culto del Año Nuevo el año pasado? Porque era 2017, ¿alguien se acuerda? Yes. ¿Y qué exactamente de la reforma? Las 5 solas. Sola Escritura, sola gracia, solus Christus, sola fide, sola Deo gloria. Entonces predicamos sobre la reforma ya que celebramos 500 años de la reforma protestante. Ahora estamos entrando en 2018 y ahora nos toca pensar en un tema para este año. Pues este año celebramos 40 años de una famosa declaración llamada la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. De hecho, anoche Protestante Digital publicó la traducción que yo hice del documento y lo subieron anoche a la página web. Y es una declaración firmada por 240 teólogos en 1978. Y la declaración contiene 19 afirmaciones y negaciones en cuanto a la autoridad de la palabra. Un grupo de teólogos se vio obligado a reunirse porque en los años 60 y 70 la palabra de Dios estaba bajo ataque en el mundo evangélico en los Estados Unidos. 40 años más tarde, hermanos, esta misma ola está llegando a la península ibérica, a España. Antes el enemigo tal vez del pueblo evangélico era la Iglesia Católica Romana, que siempre estaba en contra de la palabra de Dios, en contra del principio protestante, de sola escritura, pero actualmente hay un nuevo adversario. El adversario está ahora desde adentro y, como dice J.C. Ryle, los enemigos que se levantan dentro de la iglesia son muchísimo más peligrosos que los que se levantan ahí fuera. Pues por esta razón vamos a estudiar este tema tan importante de las Sagradas Escrituras en esta mañana. Tenemos que reconocer, hermanos, que hay personas con doctorados evangélicos diciendo que la Biblia es un simple tomo de percepciones humanas, que la Biblia está repleta de mitos, contradicciones, leyendas y cuentos chinos. Vamos a abrir la Biblia pues en el Salmo 19. Dios mediante vamos a predicar de todo el Salmo en esta mañana. Así que de nuevo, como dije hermano, a los hermanos ayer, espero que tengáis palomitas y una lata de Coca-Cola con vosotros. Salmo 19, y si alguien quisiera leerlo en voz alta, estaría muy agradecido. Salmo 19, y el título es La inerrancia de la Biblia. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Amén. Y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Amén. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Wow. Amén. Gloria a Dios. Ya podemos irnos a casa, hermanos. Ya está. Predicación acabada. Wow. Gloria a Dios. Estamos en los Salmos, un libro escrito a lo largo de 900 años. Tiene el capítulo más largo de la Biblia. ¿Cuál es?
109 también tiene el capítulo más corto de la Biblia. 117 en efecto, y la mitad de los 150 salmos fueron redactados por David. También hay otros autores, por ejemplo, tengo aquí una lista, los hijos de Coré, Asaf, Salomón, Moisés, 2 hombres llamados Emán, Etán, y luego otros autores desconocidos. Es un libro tan extremadamente grande que tiene un sinfín de temas. Hoy vamos a enfocarnos pues en el Salmo 19, aposta a la luz pues de este 40 aniversario de la Declaración de Chicago y a la luz de lo que está pasando en España actualmente. C.S. Lewis, el famoso crítico literario y un apologeta norirlandés, dijo que desde una perspectiva estrictamente literaria es el salmo más hermoso de todo el Salterio. Empieza con la gloria de Dios en la creación, luego la gloria de Dios en la revelación de su palabra y luego habla de la respuesta de adoración por parte del adorador. Para ser pues una iglesia fuerte en el Señor en este nuevo año y para que estemos bien preparados para el futuro, gracias al Señor, la obra liberal no ha entrado todavía en Almería, pero os digo que dentro de los próximos 5 años esto va a pegar fuerte en Almería. Pero mientras tanto, como iglesia, tenemos que tener una bibliología bien fuerte y conforme a las Escrituras. Nosotros, en nuestra confesión de fe, el primer artículo dice lo siguiente: creemos que la Biblia es la palabra escrita de Dios, plenamente inspirada por el Espíritu Santo y por lo tanto nuestra suprema norma de fe y conducta. Pues vamos a dividir el Salmo 19 en los siguientes 3 puntos en esta mañana. Los puntos 1 y 3 serán más breves y vamos a enfocarnos más bien en el segundo punto en esta mañana. Primer punto, versículos 1 al 6, la revelación general. La revelación general. Versículos 1 al 6. Número 2, la revelación especial. Versículos 7 al 11. Revelación general 1 al 6. Revelación especial 7 al 11. Y finalmente, número 3, nuestra respuesta. Versículos 12 al 14. 1, revelación general, del 1 al 6. 2, revelación especial, del 7 al 11. Y 3, nuestra respuesta, versículos 12 al 14. Empezamos pues hoy con el primer punto, la revelación general. Versículos 1 al 6. Comenzamos pues con el tema de la revelación general. ¿Qué es la revelación general? En palabras de nuestro amigo Wayne Grudem, la revelación general es el conocimiento de la existencia de Dios, su carácter y ley moral, que viene mediante la creación a toda la humanidad. Mediante la creación, eso es clave. La revelación general es para todos. Todos los seres humanos que viven han visto algo de la revelación general de Dios. El pecador no puede abrirse los ojos sin ver a Dios, la obra de Dios, las proezas del Señor. Dios ha exhibido su gloria en todo lo creado. Y aquí el profeta David presenta a las criaturas celestiales hablando un lenguaje que todos entienden. Está diciendo que la creación canta y habla acerca del Señor. Pues bien, versículo 1 dice, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Realmente está diciendo la misma cosa 2 veces. Los cielos y el firmamento son la misma cosa. Y David aquí dice algo raro. Los cielos cuentan y el firmamento anuncia. ¿Hay que entender esto literalmente? No. ¿Cómo hay que entender esta frase? ¿Los cielos están literalmente hablando? Metafóricamente, porque es lenguaje poético, ¿no? Y siempre empleamos lenguaje poético para expresar nuestras emociones. No hay que interpretar semejantes afirmaciones literalmente. Yo os digo, mi corazón está en forma de agota. ¿Está mi corazón literalmente en forma de mi esposa? De ninguna forma. Es una manera romántica, bonita de hablar, metafórica, que todos entendemos. Entonces aquí David no está diciendo que literalmente los cielos estén conversando y predicándonos, pero metafóricamente dan a conocer algo de la gloria de Dios. Es como cuando la Biblia dice que Dios es nuestra roca. Dios no es una piedra. Dios es una roca, metafóricamente hablando, porque es nuestra fortaleza, ¿no? Nuestro refugio. Así que David dice que el cielo está contando la gloria de Dios. Él se fija en el cielo azul y ve al cielo como un predicador silencioso. Y sigue diciendo lo mismo en cuanto al día y la noche en el versículo 2 en adelante. Dice el 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. De nuevo, el día no habla, la noche no habla, está hablando metafóricamente. Y de hecho, David mismo lo dice en el versículo 3, donde pone,
no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. David dice, yo estoy hablando de esta manera poética, que no me interpretéis literalmente, ¿no? Hay que ser sabio a la hora de leer la palabra. Pero lo que David sí nos está diciendo es que a nivel global, universal, los cielos, el día y la noche están dando testimonio de la grandeza del Creador, el Señor Dios Todopoderoso. Versículo 4, por toda la tierra salió su voz hasta el extremo del mundo sus palabras. Es revelación general. Todos vosotros que estáis aquí en esta mañana, los salvos y los condenados, todos veis la revelación general de Dios. Todos veis el cielo día tras día, todos veis el día, todos veis la noche. Es revelación general. Pablo dice en Romanos 1:19 que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles a partir de la creación del mundo y las cosas hechas. Todo lo que tú ves, las cuestas, los ríos, el cielo, las nubes, los pajaritos, todo está dando testimonio de la gloria del Señor. Los incrédulos también ven la gloria de Dios. Pero ¿qué hacen con esta verdad? Suprimen la verdad, detienen con injusticia la verdad, porque Pablo dice en Romanos 1:18 que lo hacen por amor a su pecado. Les encanta el pecado, quieren seguir su lujuria, sus deseos caídos y por lo tanto aborrecen a Dios y sepultan la revelación que hay en la creación. Y Pablo dice, Dios da a conocer esta revelación general para que nadie tenga excusa en el día final. Así que incrédulos, estáis bien advertidos. Dios ha testificado públicamente de su existencia. Los cielos, el día y la noche dan testimonio de la gloria del Señor. Y luego David habla de una cuarta realidad. Cielo, día, noche. Versículo 4 habla del sol. El sol, versículo 4. En los cielos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, ¿qué significa tálamo? Sí, lecho, exactamente. Recién casado, ha salido de su lecho. El sol es como un recién casado. Se alegra como un gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconde de su calor. Una vez más, lenguaje metafórico, lenguaje poético. El sol no tiene literalmente un tabernáculo en los cielos, pero David está hablando romántica o poéticamente. El sol tiene gozo, el sol es como un hombre recién casado que acaba de salir de su lecho, como un futbolista que está jugando un buen partido, está entusiasmado y el sol brilla para glorificar el nombre del Señor. Aplicación, hermanos. Si las cosas inanimadas, como el cielo, el día, la noche y el sol, están glorificando a Dios cada instante, cada segundo, ¿cuánto más nosotros, hermanos, los creados por el Señor y los redimidos por el Señor, que sigamos el ejemplo de los cielos, sigamos el ejemplo del día, de la noche, sigamos el ejemplo del sol, dando gloria a Dios a nivel internacional, global, a nivel cósmico? Lo que aprendemos pues de estos primeros 6 versículos es que toda la creación da testimonio de la soberanía y la gloria de Dios. Y si las cosas inanimadas están cumpliendo con este propósito, ¿cuánto más nosotros como pueblo perdonado por Jesucristo? Pasamos pues al punto fuerte, el plato fuerte en esta mañana, el segundo punto. Los primeros 6 versículos hemos hablado de la revelación general. El cielo, el día, la noche y el sol. Y ahora versículos 7 al 11. David no se contenta con hablarnos únicamente de la revelación general. Pregunto, ¿puede alguien ser salvo a través de la revelación general? No. Para ser salvo, ¿qué hace falta? Revelación especial. Y David, entonces, si os fijáis, es un experto, el Espíritu Santo usando a David, hace un salto de revelación general en el versículo 6 a revelación especial en el versículo 7 hasta el 11. Porque tú puedes estudiar la creación, pensar, vaya, el creador de este universo tendría que ser pues fuerte, poderoso, inteligente, sabio, pero la revelación general no te puede contestar preguntas tales como, oye,
¿Es Dios un Dios de amor? ¿Un Dios de odio? La revelación general no te puede contestar. ¿Es Dios un Dios lejano o cercano? Que nadie puede saber. ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? Hace falta revelación especial que Dios da a conocer a su amado y precioso pueblo. Entonces David ahora va a hablarnos acerca de la revelación especial. Y vamos a dividir pues esta sección en 5 bloques. No sé, Frank, si tienes ahí la tabla para que sea más fácil. Bien, David lo que va a hacer, como hacen los hebreos cuando componen poesía, es repetirse mucho. Dije la misma cosa 2 veces. Entonces David lo que va a hacer en esta sección es usar 5 títulos de la palabra de Dios. Y ahí en azul tenéis el versículo en sí. La ley, testimonio, mandamientos, preceptos, juicios. Luego tenemos 7 adjetivos que David va a emplear para describir la palabra de Dios. Y luego 5 verbos. Así que tenemos 5 títulos. Solamente llamo vuestra atención hacia el 5º título que aparece aquí en el Salmo, que no está en esta lista. Es el temor del Señor. En el versículo 8, si no me equivoco, el 9, el temor del Señor es limpio. Los comentaristas dicen que el temor del Señor no entra como un título porque está simplemente expresando lo que hace la palabra de Dios en la vida de una persona. Por esta razón, el temor del Señor no está presente en esta lista. Bien, tenemos 5 títulos, 7 adjetivos y luego 5 actividades que hace la palabra de Dios. Bien. David entonces con estos títulos, empezamos con los títulos, luego los adjetivos. David está meditando la palabra de Dios, pensando en las Escrituras. Él tenía seguramente un ejemplar del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Seguramente tenía el libro de Josué, tal vez también un ejemplar del libro de Job, el primer libro de la Biblia en ser redactado. Y David se deleitaba en las Escrituras, meditaba en la palabra del Señor. Como Dios dijo a Josué, ¿no? En Josué 1:8, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué tenía que estudiar, deleitarse en la palabra, y David también, siglos después, se gozaba en la misma palabra. Y en la palabra tenemos no solamente enseñanza doctrinal, sino también mandatos éticos. Las 2 cosas, doctrina, teología por un lado, y luego mandatos éticos por el otro. Entonces David está hablando una y otra vez aquí de las Escrituras, la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha dicho. Y luego fijaros, hermanos, en los hermosos adjetivos que David emplea. Es perfecta, fiel, recta, pura, verdadera, deseable, más deseable que el oro, más dulce que la miel. Cuando tú eres regenerado y de verdad has nacido de nuevo, cuando tú piensas en las Escrituras, solamente se te ocurren verbos bonitos y positivos. No te acercas a la Biblia con un espíritu incrédulo, con una mentalidad crítica. Te acercas a la Biblia en adoración y te encanta la palabra de Dios. Si hay cabras en la iglesia, predica la palabra y nada más que la palabra, y tarde o temprano se van a ir. Pero las ovejas tienen ganas de la palabra de Dios. Y si predicamos la hierba fresca, la hierba verde de la palabra, las ovejas del Señor se van a gozar. ¿Cuál es el propósito del pastor? El pastor no tiene que dar un masaje al ego de sus oyentes. Él tiene que predicar la palabra, porque las ovejas oirán la voz del buen pastor por medio de la palabra, y las ovejas serán edificadas sí o sí. Las ovejas no se aburren con la proclamación de la palabra del Señor. David entonces, cuando se pone a pensar en la Biblia, en las Escrituras, solamente se le ocurren verbos bonitos, hermosos y positivos. Ama la palabra de Dios porque fue inspirada por Dios. Mira, Pablo, ¿qué dice en 2 Timoteo 3:16? Toda Escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir, corregir, instruir, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Pedro dice lo mismo. Segunda de Pedro 1:21, porque los santos hombres de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo y Pedro están diciendo lo mismo que David. Este libro es divino, es hermoso, es incomparable. Y mirad, la semana que viene volveremos a retomar las predicaciones de Pedro. Y nos toca la semana que viene, 1 de Pedro 3, del 10 al 12. Y este texto que vamos a estudiar la semana que viene es una cita textual del Salmo 34, del 12 al 16. Porque Pedro, cada 2 por 3, y Pablo siempre están citando la Biblia. Porque ellos entienden que es palabra inspirada por Dios. Y Pedro no dice, oye, yo soy el apóstol, yo soy una máquina y tenéis que hacerme a mi caso. No, él dice, esto es lo que hay que hacer porque la palabra de Dios dice. Y Pablo hace exactamente lo mismo. No abusan de su autoridad apostólica, sino que se someten a las sagradas escrituras. David está sometido a las sagradas escrituras. Pablo está sometido. Pedro está sometido. Y aquí tenéis algunos versículos hermosos que he leído en estas semanas, sacados de los salmos sobre la palabra de Dios, para que veáis lo que piensan los salmistas sobre la palabra del Señor. Un par de ejemplos. Salmo 12, versículo 6. Las palabras del Señor son limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Salmo 18, 30. En cuanto a Dios, su camino es perfecto y acrisolada la palabra del Señor, es decir, íntegra, intachable, perfecta. Salmo 33, versículo 4. Porque recta es la palabra del Señor. Salmo 56, 10. En Dios alabaré su palabra. En el Señor su palabra alabaré. Muy fuerte ese texto. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¡Wow! Salmo 119, 130, versículo de Loli. La exposición de tu palabra alumbra. Por esta razón en esta iglesia estamos comprometidos con la exposición de la Biblia. Porque si exponemos la palabra de Dios, Dios va a alumbrar la congregación. Si yo subo aquí cada domingo contando chistes, dándoos a conocer ideas mías, dando un masaje a vuestros egos, no va a haber iluminación, no va a haber alumbramiento. Pero si exponemos la palabra, Dios va a alumbrar a la congregación. Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y finalmente, Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Wow, podríamos seguir y estar aquí hasta la cena esta tarde. La palabra de Dios es increíble, magnífica, perfecta, una pasada, lo mejor que hay. Todos están de acuerdo en la excelencia de la palabra de Dios. El don material más exquisito que el Señor nos ha concedido. En palabras del puritano Thomas Watson, las Escrituras son la joya más preciosa que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Pedro ama la palabra, Pablo ama la palabra, David ama la palabra, los salmistas aman la palabra. Hace 2 semanas predicamos de un ángel también sometido a la palabra. ¿Quién fue? Gabriel, sujeto a la palabra. Pero no quiero simplemente dejaros impresionados con los testimonios de David, los salmistas, Pedro, Pablo, Gabriel. Hay alguien más importante que todos ellos. Y este alguien es nuestro profeta, sacerdote y rey. Y prediqué sobre este alguien la semana pasada. Jesús. ¿Qué pensaba Cristo de las Sagradas Escrituras? Frank, te necesito, hermano. ¿Okay? 10 observaciones sobre la actitud de Cristo hacia las Escrituras. Y si tú y yo nos llamamos discípulos de Cristo, no podemos aceptar la autoridad de Cristo en unas áreas de nuestra vida y en otras áreas deshacernos de su autoridad. No, esto es traición al Rey de los cielos, es desobediencia nefasta. 1. Jesús nunca criticó ni dudó de la palabra de Dios.
Algunos dicen, bueno, Cristo en el Sermón del Monte dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Pero Cristo también explica claramente en el Sermón del Monte, no penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo no está contradiciendo la palabra, sino explicando la palabra de forma más profunda y extensa. Número 2. Cristo no corrigió la bibliología. Claro, bibliología significa doctrina de la Biblia. ¿Qué creemos acerca de la Biblia? Cristo nunca corrigió la bibliología de los fariseos. Cristo machacó a los fariseos. Los llamó la atención 1000 veces, pero nunca se metió con los fariseos por su bibliología. Sí se metió con los saduceos. Los saduceos eran los liberales de la época. No creían nada milagroso. Solamente creían que ciertas partes del Antiguo Testamento habían sido inspiradas. Pero los fariseos creían en la inspiración totalitaria de la Biblia, desde Génesis hasta Crónicas, ¿no? El canon hebreo acaba en Crónicas. Pero Cristo, a pesar de haber llamado la atención a los fariseos por mucho pecado y mucha desobediencia, nunca corrigió la bibliología de los fariseos. Ellos creían en la ignorancia de la Biblia, Jesús también. Número 3, Jesús se sometió a la palabra. Cristo está en el desierto. Lleva 40 días ayunando, hecho polvo, sudando, y de repente se le aparece el diablo. Y Satanás dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas rocas en pan. Si eres el Hijo de Dios, échate del pináculo del templo. Si tú postrado me adorares, todo los reinos del mundo te lo daré. Y Cristo 3 veces que dice, escrito está, Satanás, escrito está. Escrito está. Cristo 100% sometido a la autoridad de la palabra de Dios. El Hijo de Dios, escrito está, escrito está, escrito está. Si algo está escrito, fin del asunto, punto. Podemos pues seguir. Número 4. Jesús proclamó que toda la palabra se cumpliría. Por ejemplo, en Juan 10:35 Jesús dice, la escritura no puede ser quebrantada. Es imposible. Y en Mateo 5, versículo 18 dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. La palabra jota es una palabra en griego y en arameo la palabra es yod. Y un yod es una especie de coma. Es la letra más chiquitita del alfabeto hebreo. Y se estima, yo no sé quién contó esto porque tendrá mucho tiempo libre, se estima que en el Antiguo Testamento hay 66,000 yods. Y Jesús dice, cada yod importa. Cada yod se va a cumplir. Porque no es palabra de hombres, hermanos, es palabra de Dios. Es inspirada por el Señor. Cristo no podía afirmar su creencia en la autoridad de la palabra de forma más contundente. Número 5, esto sí que es chulo. Jesús dijo que hasta las partes humanas de la Biblia eran divinas. ¿Alguien podría buscar rápidamente Génesis 2:24, porfi, si léelo en voz alta? Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ok, ¿quién está hablando en este versículo? Sí, el autor de Génesis. Dios no está hablando. Vale, mejor decir. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? No es que Dios ha dicho esto, sino alguien lo está dirigiendo, lo está escribiendo. Jesús, sin embargo, en Mateo 19:5, cuando cita este pasaje, dice lo siguiente. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio dijo... Por tanto, dejará al hombre a su madre y su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? Entonces el versículo de Génesis 2:24 no fue un versículo literalmente de Dios. Pero Cristo dice que sí, es palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Ah? Inspirado, en efecto, porque Cristo entendió que Génesis fue palabra inspirada por Dios. De nuevo, vemos lo que Cristo creía acerca de las Escrituras. Número 6. Jesús se dedicó a la enseñanza de la palabra. Predicaba sin cesar. Cuando Él subió, ¿no?, en la sinagoga de Nazaret, cogió Isaías capítulo 61, lo leyó y después de haber leído dijo,
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, predicando la palabra. Dice Mateo, versículo 9, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Cristo creía en la necesidad de enseñanza bíblica, de una buena teología. Número 7, Jesús sanó para que la palabra de Dios se cumpliera. Él sanó a los leprosos, levantó a los muertos, echó fuera los diablos. ¿Pero por qué? ¿Con qué propósito hizo todo aquello? Pues, os voy a citar Mateo 8, versículo 16. Cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los diablos, y sanó a todos los enfermos. ¿Pero para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es decir, cuando Cristo está sanando a las personas, está pensando en el cumplimiento de la palabra de Dios. Su meta es que la escritura sea cumplida. Número 8, Jesús nunca en ningún momento de su vida desobedeció la palabra de Dios. Si Cristo hubiese pecado, no podría ser nuestro Salvador. No podría hacer expiación por los pecados de su pueblo. Dice Hebreos 4:15 que Cristo es semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. En efecto, algunos dicen, bueno, pero Cristo permitió que sus discípulos comiesen espigas en el día de reposo. Sí, en efecto, y Cristo reprende a los fariseos por haber torcido el sentido original del sábado. Dios nunca quiso que no hiciésemos obras compasivas en el día del sábado. Los discípulos no montaron un mercado vendiendo espigas. Tenían hambre y cogían espigas con el fin de comerlas. Y Cristo dice, habéis invalidado la palabra de Dios con vuestras tradiciones de hombres. Cristo no desobedeció la palabra de Dios. Número 9. Él creía en todas las profecías mesiánicas. Todas ellas se iban a cumplir sí o sí. Un ejemplo. Juan el Bautista está en la cárcel. Él no sabe si Jesús es el Mesías. Está pasando por un momento de duda. Y sus discípulos se acercan a Jesús y le dicen, oye, ¿tú eres el que ha de venir o no? ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y Jesús contesta de manera muy rara. Dice, en vez de decir, sí, yo soy, dice, decid a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Por qué no dice, yo soy? ¿Por qué dice esto? ¿Ah? Sí, porque cuando Jesús cita esta lista, los sordos oyen, los cojos saltan, los muertos son resucitados, a los pobres les es predicado el evangelio, está citando Isaías 35. Es una cita textual. Y lo que Jesús está diciendo a Juan, un experto en el antiguo pacto, Juan, por supuesto soy el Mesías. Mira todas las señales que estoy cumpliendo. Cuando Cristo está delante de Caifás, el sumo sacerdote, y le preguntan, dinos abiertamente, ¿eres tú el Hijo del bendito? Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, viniendo en las nubes con los ángeles de gloria. ¿Por qué dice esto? Está citando Daniel capítulo 7. Las escrituras se están cumpliendo en él. Y luego en la cruz, Cristo cita un salmo mesiánico. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál salmo es? El 20, sí, 20. El 22. Incluso en la cruz, hermanos. Fijaros la bibliología de Cristo. Está en la cruz citando las escrituras. Y nosotros como sus seguidores, ¿cómo podemos tener una bibliología floja, crítica? Cristo obedecía y confiaba en la palabra. Y finalmente, para sellar todo lo que hemos dicho, Cristo muere y resucita para que la palabra de Dios se cumpla. ¿Cuántas veces el Señor anunció a los suyos acerca de su muerte? El Hijo del Hombre será entregado a los gentiles y morirá, mas al tercer día resucitará. Y después de su resurrección, Cristo dice en Lucas 24:44, diciendo, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así fue escrito, que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En vida, Cristo cumplía la palabra.
En muerte, Cristo cumplía la palabra. En resurrección, Cristo cumplía la palabra. En su ascensión, Cristo cumplía la palabra. En su obra de intercesión que está realizando actualmente, Cristo está cumpliendo la palabra. Y cuando Cristo ha de volver por segunda vez, lo hará con el fin de cumplir con la palabra de Dios. Porque es palabra del Señor, palabra inspirada por el Espíritu Santo. Hermano, hermana, si tú te llamas discípulo de Jesucristo, esta es tu bibliología. Esto es lo que tú crees acerca de las Sagradas Escrituras. Hablamos de Pedro, de Pablo, de David, excelente. Pero Jesucristo confiaba 100% en la palabra de Dios. Volvamos pues, Frank, a la estructura del Salmo 19. Tenemos los 5 títulos y luego tenemos 7 adjetivos que son hermosos. Y ahora vamos a enfocarnos en los 5 verbos. Convierte el alma, hace sabio al sencillo. Sencillo en hebreo significa tontito. Así que este versículo para mí me da mucho ánimo a nivel personal. Alegra en el corazón. Alumbra los ojos y amonestan, es decir, advierten, nos encaminan para bien. Bien, aquí tenemos un verbo relacionado con la regeneración, convierte el alma, y 4 verbos relacionados con la santificación. Hace sabio, alegra, alumbra, amonesta. Bien, ¿qué es la diferencia entre regeneración y santificación? Regeneración es cuando nace el bebé, ¿no? Por ejemplo, en este caso Nico, ¿no? El bebé nace, está llorando, tiene ganas de comer, nuevo nacimiento. Santificación es crecimiento. Ya hay vida y el bebé empieza a crecer. Entonces una cosa es regeneración, otra cosa es santificación. Bien, empezamos con la regeneración, convierte el alma. Oh, hermano, hermana, qué consuelo me da como predicador del Evangelio saber que es la palabra de Dios la que convierte el alma. ¡Oh, qué alivio! ¡Oh, puedo descansar en paz! No tengo que entreteneros, no tengo que montar un movimiento en giro a mi carisma, mi elocuencia, mi conocimiento bíblico. No, lo que yo tengo que hacer es predicar la palabra de Dios. Y si yo predico la palabra de Dios, Dios va a convertir las almas. ¡Oh, qué peso se me quita del hombro al saber que es la palabra la que convierte el alma! Nuestro hermano Pedro ya nos dijo en 1 de Pedro 1:23, hemos renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. La salvación no depende del pastor, no depende de la denominación evangélica, depende del Omnipotente. Aquí tenéis una cita del amigo de Ramón, Charles Spurgeon. Dice, en este momento yo creo firmemente que si Dios así lo quisiera, todas las almas en este auditorio se convertirían en este instante. Si Dios se complaciera en enviar la fuerza arrolladora de su espíritu, ni aun el corazón más duro será capaz de resistirlo. Algunos de vosotros aquí estáis perdidos y condenados y tenéis un corazón bien duro. Pero yo tengo una buena noticia en esta mañana. Hay algo más fuerte que la dureza del corazón del pecador: el Señor Jesucristo y su poderosa palabra. Si tú me hubieras dicho a mí hace 20 años que yo estaría aquí predicando la palabra de Dios, me habría burlado de ti y te habría pegado. Si hubieras dicho lo mismo a Ramón hace 25 años, te habría dicho lo mismo. Pero ¿sabéis qué, hermanos? La palabra de Dios es más fuerte que Will. La palabra de Dios es más fuerte que Ramón. La palabra es más fuerte que el corazón más duro y que la mismísima muerte, porque es palabra de Dios. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Y luego, una vez convertidos por Él, empieza el proceso de la santificación. Dios nos hace sabio, Dios nos alumbra, Dios nos amonesta. Y aquí tenemos también algo hermoso, que son mandatos que nos alegran el corazón. Bien, 2 de estos verbos, hacer sabio y alumbrar, tienen que ver con la instrucción doctrinal. La Biblia tiene instrucción teológica. ¿Por qué aquí creemos en la doctrina de la Trinidad? ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? ¿No? ¿Por qué?
¿Por qué lo dice la palabra? Porque creemos en la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué le dice la palabra? Porque creemos en la humanidad de Jesucristo. ¿Por qué le dice la palabra? Porque creemos en salvación por gracia a través de la fe. ¿Por qué lo dice la palabra? Porque creemos en salvación eterna, condenación eterna. ¿Por qué lo dice la palabra? Entonces la palabra nos da instrucción doctrinal para que seamos sabios y para que seamos alumbrados. Y Nicolás en esta mañana leyó un texto de Efesios 1:18 cuando Pablo pide que los efesios sean alumbrados. Está hablando a los creyentes que seamos alumbrados. No sé si alguna vez te ha pasado, a mí sí me pasa, te levantas por la mañana y tienes estas cosas verdes que tienes en el ojo. Ay, que son asquerosas, ¿no? Y claro, tienes una lagaña, te has levantado por la mañana y abres el ojo y como que no ves bien. ¿Y qué haces? Claro, lo quitas con el dedo, ¿no? Si eres una mujer con una toallita mojada, ¿no? O no lo tocas con el dedo, ¿no? Con el dedo a mí me da, yo lo quito con la lengua, a mí me da, yo soy no me da igual. Y quitas la legaña y empiezas a ver. Y pongo la gafa, veo a Paco, y todo fenomenal. Y eso es lo que hace la palabra. A veces nuestra visión es nebulosa. Tenemos lagañas espirituales, estudiamos la palabra está siendo expuesta ahí, y de repente, ¡wow! Empezamos a ver y entender cosas que no podíamos entender antes. Es el fruto de la palabra del Señor. Así que la Escritura entonces nos alumbra. Entonces hace sabio, alumbra por su enseñanza doctrinal. Por esta razón en nuestra iglesia tenemos una confesión de fe. Hay ciertas verdades que son no negociables. No podemos tener comunión con alguien que no cree en la Trinidad, con alguien que no cree en la expiación de Cristo, en su resurrección literal, en su divinidad, su humanidad. No podemos tener comunión espiritual con tal persona. Pero el conocimiento teológico no es suficiente. Sí, la palabra hace sabio, sí alumbra, pero también amonesta. Se tiene que aplicar a nuestras vidas. No es suficiente con congregarte en una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde se expone el texto bíblico versículo por versículo. No. Lo que hace falta es obedecer la palabra de Dios. Y por esta razón tenemos una confesión de fe y un pacto de miembros. Confesión de fe, teología. Lo académico, lo que tenemos que creer sí o sí. Y pacto de miembros tiene que ver con el comportamiento, la conducta que Dios quiere que los cristianos, pues, vivan, por así decirlo. Entonces la Biblia nos hace sabios y nos alumbra a nivel intelectual, teológico, pero también a nivel personal, la palabra nos corrige. Y vamos a hablar más de esto en el tercer punto. Y gracias al Señor, tenemos algo que nos hace sabio, algo que nos alumbra y nos amonesta, y algo que Dios nos da, nos alegra el corazón. Y dice aquí en este texto del Salmo 19, que la palabra es más deseable que el oro, y más dulce que la miel. Y como si esto fuese poco, versículo 8 dice, en guardar los juicios del Señor hay grande galardón. Fijaros, Dios no tuvo que darnos la palabra. Dios pudo permitir que todos perezcamos, que todos vayamos a la condenación. Pero Dios nos ha dado revelación general, nos ha dado un libro, nos ha hablado muy claramente. Y con el simple hecho de tener el libro, sería más que suficiente. Dios no nos debe nada más. Tampoco tiene por qué darnos la Biblia, pero nos la ha dado. Y Dios no se contenta, sin embargo, con decirnos, bueno, esa es la palabra, es lo que tenéis que hacer. También nos dice, si obedecéis esto, voy a recompensaros grandemente. Y esta palabra es oro y es miel. Mira, ahí está mi esposa, y digamos que tengo un cofre de dinero, billetes, monedas, y luego le doy una jarra de miel, dinero y miel. Le digo, amor, gasta todo el dinero, cómete toda la miel y te voy a recompensar grandemente. El Señor es demasiado bueno. Como dice Karina, no, el Señor es demasiado grande. Dios no solamente nos da algo precioso, dulce, inestimable, incomparable, pero nos dice también, si gastáis este dinero y coméis la miel, voy a colmaros de bien. Oh Señor, cuán grandioso es nuestro Señor, cuán misericordioso y bondadoso. Hermano, gasta el dinero. Aquí tienes un libro de cheques, gasta el dinero, zampa la miel todos los días. Y el Señor ha jurado por sí mismo recompensarte grandemente. Oh Señor,
Grande eres, te alabamos tu santo nombre. Eres magnífico, Señor. Te pregunto pues en esta mañana, hermano, hermana, ¿estás tú andando en los pasos de David? ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Has sido regenerado por la palabra de Dios? ¿Está esta palabra santificando tu mente y santificando tu conducta? Espero que todos aquí, hermanos, profesemos la misma bibliología de David, de Pedro, de Pablo, de Gabriel y del Señor Jesucristo. Que seamos una iglesia basada en la palabra de Dios. Como decían los reformadores, sola Scriptura. La palabra es nuestra base. Y pasamos pues al tercer punto en esta mañana, y de nuevo este es bastante breve. Nuestra respuesta. ¿Alguien podría leer en voz alta los versículos 12 al 14, los últimos versículos del texto? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bueno, hasta ahora, versículos 1 al 6, revelación general. Hemos hablado del cielo, el día, la noche y el sol. Segundo punto, hemos hablado de revelación especial, viendo los 5 títulos, 7 adjetivos y los 5 verbos. Regeneración y santificación, y encima algo tan precioso como el oro, como la miel, y Dios nos recompensará. Y ahora número 3, nuestra respuesta a todo lo que hemos visto en esta mañana. Aquí tenemos 3 subpuntos, cada subpunto bastante cortito. 1, el versículo 12, 2, el versículo 13, 3, el versículo 14. El primero es liberación del pecado oculto, versículo 12. Segundo es preservación del orgullo, versículo 13. Y número 14, una vida llena de gratitud al Señor. Liberación del pecado oculto, preservación del orgullo y también una vida llena de gratitud. Pues empezamos con el primero, versículo 12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La respuesta, ¿cómo podemos conocer nuestros errores? La respuesta ya ha sido dada en el Salmo 19. ¿Dónde encontramos la respuesta? La palabra. ¿Cómo puedo yo saber cuáles son mis errores ocultos? La palabra es como un espejo que me va examinando. Y por esta razón es muy importante que nosotros nunca endurezcamos nuestro corazón en contra de la enseñanza de la palabra del Señor. La palabra viene con el fin de limpiarnos del pecado. ¿Con qué? ¿Con qué limpiará el joven su camino? En guardar tu palabra. La palabra nos quita el pecado que nos es oculto. Así que como buenos discípulos del Señor, tenemos que orar para que Dios haga cirugía en nuestros corazones en base a la sagrada palabra del Señor. Las ovejas de Dios necesitan buen alimento semana tras semana, que la palabra sea expuesta con el fin de que penetre hasta partir el alma y el espíritu, según Hebreos 4, versículo 12. Oremos pues, hermanos, para que la palabra nunca deje de confrontarnos. El momento que un predicador deja de hablar sobre el pecado, deja de mencionar la ira de Dios, deja de hablar acerca de la condenación eterna, peligro, peligro. Porque si no advierte acerca del pecado y acerca de la condenación, entra una liviandad en la congregación y poco a poco las almas se van paralizando a nivel espiritual y la gente se endurece. Así que tenemos que siempre buscar una congregación donde la palabra esté siendo predicada correctamente y aplicada correctamente. No venimos a la iglesia para que nos hablen de lo maravilloso que somos, lo mucho que valgamos o para aumentar nuestra autoestima. Venimos a la iglesia para ser transformados a la luz de las benditas Escrituras y la imagen de Jesucristo. Número 2, preservación del orgullo. 1, liberación del pecado oculto. Versículo 13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, es decir, orgullo, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cómo podemos nosotros entonces vencer la tentación de ser unos flipados, egocéntricos, orgullosos? Pues, la palabra. Isaías 66, versículo 2. Yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces la palabra de Dios, si aplicamos la palabra, nos libra del orgullo, nos libra de ser unos egocéntricos, nos libra de la tentación de convertir nuestros deseos en cosas absolutas. Dios nos libra por medio de la palabra.
Así que, hermanos, tengamos cuidado en cuanto al futuro de nuestra ciudad. Gracias al Señor he podido hablar con los pastores de esta ciudad. Esta ola liberal no ha entrado todavía en Almería. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando la gente viene predicándonos un mensaje diciendo que la Biblia es un libro de percepciones humanas, repleta de errores, contradicciones, mentiras y leyendas. Dice Jeremías 8, versículo 9, he aquí, aborrecieron la palabra de Dios y qué sabiduría tienen. Si no creen que esta Biblia es la palabra inspirada de Dios, no tiene nada que enseñarnos. Y no hacemos bien en hacerles caso, aunque tengan 3 doctorados en teología evangélica, por muchos años que lleven enseñando en facultades de teología protestante en España. Si no están sometidos a la autoridad de la palabra de Dios, son necios, insensatos y pecamos si les hacemos caso. Dios guarde a su rebaño en Almería y guarde su obra a nivel nacional también. Quiero que entendáis algo, hermanos. Satanás no va a venir a esta ciudad vestido de cuernos y una colita. Satanás vendrá con el aplauso de las multitudes. Satanás vendrá con el respaldo de instituciones evangélicas. Y por esta razón, hermanos, tenemos que probar los espíritus para ver si son de Dios. Es hora de orar, es hora de velar, es hora de humillarnos delante del Señor y no permitir que esta arrogancia humanista perjudique la iglesia del Dios vivo. Velemos, oremos, indaguemos en las Escrituras, seamos como los de Berea para nuestro bienestar individual y también el bienestar de nuestra congregación local. Y número 3, liberación del pecado oculto. 2, preservación del orgullo. Y número 3, una vida llena de gratitud. Acaba diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Vale, de nuevo, ¿cómo puedo ser libre de mis pecados ocultos? Por la palabra. ¿Cómo puedo dejar de ser un flipado, chulo, egocéntrico, altivo? Por medio de la palabra. ¿Cómo puedo yo vivir una vida agradable a Dios? Por la palabra. Es la palabra del Señor. Efesios 5:18, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Si tú quieres tener una vida que agrade a Dios, edifica tu vida alrededor, encima de la bendita palabra de Dios. Que la palabra te salga por los poros. Cuando estornudas, en vez de salir un moco, que salga Salmo 19. Spurgeon habló de John Bunyan, él es el autor del libro El progreso del peregrino, y Spurgeon dijo, este hombre estaba tan repleto de la Biblia, si tú le hubieras cortado, no saldría sangre, sino biblina. Que todos tengamos biblina en la sangre, la palabra de Dios. Cuando te den un golpe, en vez de responder con maldición, responde con palabra de Dios, palabra de gracia, sazonada con la sal de la gracia del Señor. Mi oración, pues, por nuestra congregación es que seamos una iglesia con biblina, que seamos, hermanos, expertos en la bendita, infalible, incomparable palabra del Señor. Y mira, os lanzo un desafío. La semana pasada lancé un desafío, leed el libro de institución de Juan Calvin, 1 año, y Agote y yo nos comprometemos públicamente a invitaros a cenar en el restaurante más barato de toda Almería. Hoy lanzo otro desafío. Hermano, de lunes a sábado, ¿por qué no tomas el desafío de aprender por lo menos un versículo al día? Y cuando estés en tus momentos libres, vas dando vueltas a este texto. Vosotros que sois padres y tenéis niños jóvenes en casa, enseñad a vuestros niños un versículo al día y van aprendiendo la palabra de Dios, atesorándola en sus corazones. Y claro, no podemos pedir que nuestros niños aprendan versículos si no lo hacemos nosotros. Pero hermanos, estas son cosas chiquititas, casi insignificantes, que podemos hacer para discipular a nuestros niños, que a lo mejor no vamos a ver fruto inmediato, pero luego sí, habrá un tesoro, un cofre ahí espiritual metido a fondo. Así que podamos aceptar este desafío estudiando textos bíblicos. Y si tú, por ejemplo, empiezas a estudiar textos y aprenderlos, seguramente Dios te va a decir algo. Te va a alumbrar, te va a permitir entender algo más profundo de este texto, y luego la próxima vez que estés en un grupo de hogar, en una reunión aquí de la iglesia, oración pública, vas a poder compartir con los hermanos lo que has aprendido, y no solamente vas a salir edificado tú, sino que vas a bendecir a la iglesia.
¿Veis, hermanos? Tenemos que pensar de esta manera, que la palabra de Dios pues revolucione nuestros corazones. Y vosotros que sois más jóvenes y tenéis la mente brillante, podéis aprender capítulos enteros de la Biblia. Podéis aprender libros enteros, aprender de memoria libros enteros de la Biblia. Podéis hacerlo, pero es cuestión de poneros. Si guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, nos va a preservar de muchos males. Así que seamos así, que llevemos una vida delante de Dios, una vida agradecida a Él. Y la última cláusula para acabar en esta mañana dice: oh Señor, roca mía y redentor mío. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Después de presentar 3 peticiones, luego acaba diciendo: oh Señor, roca mía y redentor mío. Bien, no hay nadie aquí en este culto que haya cumplido Salmo 19. Nadie. Ni yo, ni tú, nadie ha cumplido a la perfección Salmo 19. La palabra sí es pura, recta, limpia, fiel, verdadera, dulce, deseable, pero nosotros estamos plagados de imperfección, infidelidad, pecado, engaño, etc. No hay nadie aquí que haya dado la talla. Pero la buena noticia es que tú y yo tenemos una roca y un redentor. Es nuestro profeta, sumo sacerdote y rey Jesucristo. Él ha guardado el Salmo 19 por nosotros. Él ha guardado todas las Escrituras por amor a nosotros. Y ahora, en gratitud a Cristo por su obra de salvación, en imputar su perfecta justicia a nosotros, ahora seguimos su ejemplo y andamos en obediencia a la palabra. Así que, hermanos, seguid el ejemplo del Señor, vivid en la palabra de Dios, recordad que estáis andando en santificación porque ya sois salvos, no para ser salvos, y Cristo quiere gobernar tu vida y quiere gobernar la vida de esa iglesia. Y la palabra dice que Cristo tiene un cetro de justicia, y su cetro es la palabra de Dios. Cristo gobierna su iglesia a través de la palabra del Señor. Y todo lo que somos regenerados, amamos la palabra, y como dice Juan, sus mandamientos no son gravosos para nada. Tengamos cuidado, pues, queridos, con cualquier voz en la iglesia que nos anime a dudar de la plena autoridad de la palabra de Dios. Os suplico, como pastor, si en 5 años a partir de ahora yo empiezo a poner en tela de juicio la palabra de Dios, os pido que me quitéis la cabeza, lanzad piedras, haced lo que sea. Nuestro compromiso no es con un pastor, no es con una congregación local, es con la palabra del Señor. Tengamos mucho cuidado. Gracias al Señor en esa ciudad gozamos de cierta protección, pero advierto de lo que va a venir en días no muy lejanos. Que levantemos la voz cuando la palabra de Dios está bajo ataque. Seamos fieles a nuestro amo, ladrando como buenos perros guardianes. Dios nos libre de ser unos atalayas ciegos, ignorantes, perros mudos, echados amando el dormir. Señor, líbranos de nuestros pecados ocultos. Señor, líbranos del orgullo. Señor, permite que tengamos vidas que te agraden a ti. Conclusión, pues, en esta mañana. No vamos a volver a leer el Salmo entero, pero recapitulo los 3 puntos que hemos predicado en esta mañana. 1. Empezamos hablando de los primeros 6 versículos, revelación general. Hablamos del cielo, el día, la noche y el sol. Todos predicando acerca de la gloria de Dios y nadie tiene excusa. En el día de juicio, los que no han creído en el Señor ya están condenados. Número 2, hemos hablado de revelación especial. Nos fijamos en 5 títulos, 7 adjetivos y 4 verbos, explicando la bibliología de David, Pedro, Pablo, Gabriel y más importantemente la bibliología de Jesucristo. Y que nosotros como sus seguidores podamos tener esta misma bibliología, permitiendo que la palabra no solamente nos regenere, sino que nos santifique a nivel doctrinal y también a nivel de práctica, a nivel ético. Y finalmente, número 3, hemos hablado de nuestra respuesta a la palabra del Señor. Hemos visto 3 peticiones: liberación del pecado oculto, segundo lugar, preservación del orgullo, y número 3, una vida agradable a Dios. ¿Cómo podemos cumplir con todo esto? Mediante la palabra de Dios. Y acabamos recordándonos a todos que alguien guardó esta palabra perfectamente por nosotros, el Señor Jesucristo. Así que empezamos un nuevo año, 2018,
40 años después de lo de la Declaración de Chicago, y que Dios nos dé agallas a todos para defender su causa en medio de una generación bien perversa, bien decadente y adúltera. Oremos al Señor para que fortalezca esta iglesia con la palabra de verdad. Oremos al Señor en esta mañana. Padre, alabado sea tu nombre, Señor. No tuviste por qué darnos la existencia. Si acabamos de respirar, es por tu pura gracia. El oxígeno es tuyo. Nuestros pulmones son tuyos. No merecemos nada. No valemos nada. No tenemos ningún derecho delante de ti. No, Señor, pero tú quisiste crearnos. Señor, en segundo lugar, tampoco tuviste por qué salvarnos. Tú no tuviste por qué idear un plan de salvación. Pero por tu gracia, tu beneplácito, tu misericordia, quisiste salvar a una multitud incontable para la gloria de tu impecable Hijo, Señor. Alabado seas por esta obra en nosotros, Padre. Y a la luz de lo que hemos predicado en esta mañana, queremos orar concretamente por el tema de la palabra escrita de Dios. Gracias, Padre, por lo que recuperaste en los días de la Reforma, cuando levantaste a siervos tuyos, voceros, predicadores, que no tenían miedo al diablo ni al catolicismo romano y gritaban sola escritura a los cuatro vientos. Señor, hoy entendemos que en España por primera vez la palabra de Dios está bajo ataque desde dentro. Y oramos, Señor, para que tú cuides de tu amada esposa, tu iglesia, en estos días que se acercan. Gracias, Señor, por guardarnos en esta ciudad concretamente. Y pedimos, Señor, que guardes a todos los predicadores, todos los pastores, Señor, de entregarnos a una filosofía humanista, incrédula, negando el poder, la eficacia de tu palabra, Señor. Dios, vela por esta ciudad, vela por tu pueblo en esta ciudad. Vela no solamente por nuestra iglesia local, sino por todas las iglesias locales que hay aquí, Señor, en esta ciudad necesitada de ti, Señor. Guárdanos de lo que ha de venir. Y te pedimos, Padre, que podamos ser una iglesia fortificada y fortalecida en la palabra de Dios. En primer lugar, Señor, en base a lo que hemos predicado, alabado seas por la revelación general. Gracias por el cielo, el día, la noche, el sol. Oh, todo es un cántico constante de tu gloria, tu hermosura. Te amamos tanto, Señor, por habernos concedido la existencia. Y te devolvemos a ti las gracias y la gratitud por este hermoso regalo que nos das todos los días. En segundo lugar, Padre, queremos darte gracias por la revelación especial. Hemos visto lo que David pensaba acerca de las Escrituras. Hemos visto los adjetivos que escogió bajo inspiración. Hemos contemplado y pensado en los 5 verbos que están ahí nombrados. Y Padre, te damos tantas gracias por habernos regalado una Biblia. Señor, a pensar en los países perseguidos, como la iglesia subterránea en la China, en Corea del Norte, Afganistán, Irak, Irán, Somalia, Sudán. Señor, que no pueden tener un ejemplar de la Biblia, Señor, pero tú nos has dado este regalo, este don. Y qué triste, Señor, saber que hay hijos tuyos que pueden pasar un día entero sin abrir las Escrituras, sin consultar contigo, sin beber de la fuente de agua viva. Señor, reprende nuestra pereza espiritual, Padre, y que seamos un pueblo centrado en la palabra de Dios, edificado en la palabra. Permite que enseñemos a nuestros niños a aprender versículos de memoria. Ayúdanos a nosotros a memorizar textos para atesorar tu palabra en nuestro corazón. Señor, no nos permitas entrar en indiferencia espiritual, siendo llevados por la filosofía de este mundo pasajero. Oh Dios, danos peso en el alma, palabra de Dios en el seno, Señor, de nuestras entrañas. Y Señor, danos una bibliología tan elevada como la de David, Pedro, Pablo, Gabriel y como aquel de tu amado Hijo Jesucristo. Hemos entendido en esta mañana que si Cristo es nuestro Señor, no podemos acercarnos al texto bíblico con un espíritu crítico, chulo, flipado. Señor, tú exiges una rendición a tu palabra, una sumisión total a tu palabra. Señor, permíteme a mí como predicador siempre andar sometido a tu palabra. Permíteme a mí, Señor, temblar ante tu palabra. Y oro lo mismo por el resto de la congregación, Señor, que podamos ser dirigidos en cada instante por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y finalmente, en tercer lugar, las 3 peticiones de David. Señor, oramos
para que nos libres de pecados ocultos a través del estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, también que tú nos preserves del orgullo por medio de tu palabra. Pedimos también que llevemos una vida agradable a ti por medio de tu palabra. Y te agradecemos por ser nuestra roca y redentor. Gracias porque sabemos que no hemos cumplido, no hemos dado la talla, pero gracias porque Cristo ha cumplido todo en nuestro lugar. Señor, para acabar, te pedimos que nos hagas bien fuertes en la palabra de Dios. Señor, si algún hermano, alguna hermana no estuviera sujetando alguna área de su vida a tu palabra, te pido, Señor, que tú arrojes luz, que tú envíes el Espíritu Santo para convencer de pecado, Señor. Porque entendemos muchas veces, si coqueteamos con el pecado o jugamos con el pecado, no solamente estamos frenando bendición para nuestra vida personal, sino también para la congregación local donde nos congregamos. Señor, nos has dado un cofre de oro y nos has dado una jarra de miel. Señor, en esta mañana queremos comprometernos a gastar el dinero que está en el cofre y queremos zampar, queremos comer toda la miel que tú nos has dado y esperamos, Señor, gozosamente la grande recompensa que ha de venir cuando Cristo Jesús sea manifestado. Alabado sea, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.